Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase de astrología, convocadas y convocados por un temón como son los septenios. Decidí hacer este formato más extendido y con más tiempo porque noté que en el perfil de Alquimia Astroherbal, si no me conocen, me pueden buscar en Instagram. Subí unas historias hace muy poquito compartiéndoles el septenio personal que yo estoy viviendo, que es el de los 35 a 42 años. Hubo muchas respuestas, mucha resonancia con muchas personas que están viviendo el mismo ciclo. Y bueno, me pareció que estaba bueno poder traer este temón de la astrología, que no importa si tenés conocimientos o no astrológicos, esto es algo que todas las personas vamos a vivir, ¿sí? Porque tiene que ver con los ciclos de vida. Así es que bueno, yo elegí 7 septenios, jugando un poco con los números, entre los 28 y los 77 años. Creo que es el momento de mayor toma de conciencia y de trabajo personal, bueno, en torno a nuestra propia vida. Esto no quiere decir que antes de los 28 o luego de los 77 esto no suceda, pero bueno, también me pareció interesante hacer un recorte y con 7 septenios significativos. Así que abajo en la descripción del video yo te voy a poner minuto a minuto de cada uno de estos periodos, por si querés ir directamente a alguno en particular, pero quédate ahora para la introducción, porque quiero compartirles qué son los septenios y por qué es importante o qué importancia tiene conocerlos, para luego adentrarnos uno por uno. Como bien dice la palabra, septenio viene de 7 y para la astrología, cada ciclo de 7 años, desde que comienza la vida, ¿sí?, es un momento muy importante porque está vinculado con el ciclo que tiene un planeta muy particular que es Saturno. Saturno o Cronos, dependiendo de la mitología en la que lo encontremos, rige al tiempo. Demora aproximadamente 29 años. Y cada cuarto de ciclo, ¿sí?, si ese ciclo de 29 años aproximadamente lo dividimos en 4, nos da 4 ciclos de 7. Por lo tanto, cada cuarto de ese ciclo que hace Saturno alrededor del Sol es un septenio. Y esto es muy interesante porque cada septenio va a tener una propuesta concreta para la vida de cada quien. Dicho esto, no todas las personas transitando el septenio que estén transitando son conscientes o se abren a la pregunta de qué aprendizajes, qué desafíos, qué se me presenta a mí en la vida en este momento. Eso no es que todo el mundo ande con esa pregunta. Ahora, por supuesto que quienes estudiamos astrología sí consideramos el septenio, consideramos los planetas o asteroides en este caso, importantes en cada ciclo y bueno, está bueno también contrastar eso con las propias experiencias que una o uno vamos viviendo. Así que vamos a empezar por el primero, el septenio de los 28 a los 35 años. Insisto, es el primer septenio que yo elijo compartir. El primer septenio es el de los 0 a los 7 años, ¿sí? Pero de este video y de esta clase vamos a empezar con el de los 28. Acá lo que les comparto es una síntesis, un resumen de la principal propuesta de esos 7 años, teniendo en cuenta el momento vital, pero también el planeta o los planetas o el asteroide en el caso de Quirón o los nodos que cumplan un ciclo muy importante en ese periodo de tiempo, ¿sí? Entonces acá estamos combinando dos informaciones. La propia propuesta del septenio más la del planeta o los planetas que hagan un ciclo particular consigo mismos en ese momento. Ahora lo voy a explicar en detalle y se va a entender. Entre los 28 y los 35 años lo que toca es construir y madurar. Es un septenio muy ligado a una energética que va muy hacia afuera, ¿no? Es como que la impronta de este septenio es movernos hacia afuera, autoafirmarnos, tomar decisiones, muy en términos de la vida ligada a lo profesional, a lo laboral, a la construcción de un hogar, de una familia, sea cual sea esa familia que deseemos o que intentemos construir. Y todas esas decisiones que vamos a ir tomando, va a llegar un momento en el que va a aparecer una pregunta, ¿sí?
porque va a ocurrir un ciclo muy importante para todas las personas entre los 28 y los 30 años, que es el primer retorno de Saturno. En la intro les decía que Saturno tarda entre 28 y 29 años en dar una vuelta al Sol. Entonces, en esa edad nuestra vamos a tener nuestro primer retorno de Saturno. Saturno representa al tiempo, como les decía hace un rato, pero también es la figura de autoridad propia y en el afuera las figuras de autoridad con las que nos encontramos, ¿sí? Muchas veces se lo conecta con la figura paterna, jefes o jefas en un ámbito laboral. Y este ciclo lo que nos hace es un llamado a cuán autoras o autores de nuestra propia vida estamos siendo. Esa es la primera pregunta que hace Saturno. Siempre me gusta decir que la autoridad viene de la autoría, ¿no? Por esto, cuán autora soy yo de mi propia vida, cuán auténticas son las decisiones que yo tomo y las tomo por mí misma y no porque mi familia me enseñó o porque es lo único que yo supe que se hacía, ¿sí? Por ver e imitar, por ejemplo, en mi clan familiar, o porque siento que es lo que se espera de mí. O sea, qué es lo que realmente es auténtico en mí. Eso empieza a entrar en revisión, ¿sí? Entonces, es un momento donde este septenio se puede sentir como un septenio con una exigencia desde la afuera, con la necesidad de poder madurar aspectos personales y trabajar, ¿sí? También es otro término muy saturnino, en construir nuestro propio lugar, ¿sí? En ser autoras o autores de nuestra vida. Por ahí hay algunas decisiones que empezamos a cambiar, ¿sí? Tomamos otras decisiones. Es muy común en estos periodos que nos separemos de las parejas con las que estamos o nos comprometamos, ¿sí? Con quienes realmente queremos construir y sentimos que podemos madurar en términos individuales y también sexoafectivos, ¿no? Vinculares. Bueno, son momentos muy críticos en estas temáticas. Luego pasamos al otro septenio, el siguiente, que es el de los 35 a los 42 años. Y este es un septenio que está caracterizado, o cuyo eje lo tienen Júpiter y los nodos lunares. ¿Por qué? Júpiter es un planeta que demora 12 años en dar una vuelta al Sol y por lo tanto, aproximadamente, ¿sí? Entre los 35 y los 36 años estamos viviendo una nueva vuelta de Júpiter o un nuevo retorno. Sería el tercero, ¿sí? El primero va a ser a los 12 años aproximadamente, el segundo a los 24. Ahora, al comienzo de este septenio estamos viviendo un nuevo retorno de Júpiter. Y Júpiter es el planeta regente de Sagitario, que representa la expansión, la apertura de mirada, la búsqueda de sentido, la orientación o reorientación de la brújula personal. Entonces, este es un momento que se podría sintetizar como que es el periodo para expandir nuestra propia dirección, ¿sí? Ahora, a este septenio se le suma el retorno de los nodos lunares, ¿sí? Que va a ser entre los 36 y 37 años aproximadamente. Y los nodos también tienen mucho que ver, a grandes rasgos, con la dirección desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Que estén que conjuntamente, tanto Júpiter como los nodos estén en un retorno en este septenio, es un momento en el que la pregunta que aparece es ¿qué sentido tiene lo que hago? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y cuán vivas están las ideas, cuán vitales son para mí, las ideas que sostienen las decisiones que voy tomando, ¿sí? Entonces, este es un momento en el que puede haber crisis de ideas, ¿sí? Porque nosotras estemos replanteándonos si siguen siendo propias, si siguen expandiéndonos, si siguen estando vivas. Júpiter representa a las ideologías o cosmovisiones, a las ideas, a la política, a nuestro posicionamiento en la vida, al lugar y el rol que ocupamos en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Representa las filosofías, ¿sí? Es la pregunta del por qué, para qué, hacia dónde, la pregunta por el sentido del ser. Representa la espiritualidad, las cosmovisiones en general. Es muy común que en este septenio estas ideas por empezar, nos las replanteemos, las cuestionemos,
puede que las reafirmemos o que nuestra brújula se reoriente hacia otra nueva dirección, ¿sí? Bien, vayan ahí pensando si ya pasaron por estos septenios, como si algo de esto les es significativo y les hace sentido justamente, o si están transitándolo y llévenlo ahí a un plano de reflexión personal. Comenten el video, compartan, para mí es muy importante ver cuánto de todo esto hace mella, ¿no? y se expresa en la vida, ¿no? De todos y todas ustedes. Bien, el próximo septenio es el que comienza a los 42 años y finaliza a los 49. Y este es un septenio cuyo protagonista principal es Urano. Pero también va a estar la presencia de Neptuno. Estos son dos planetas transpersonales que en este momento de la vida van a tener un ciclo consigo mismo muy crítico. Por eso este septenio se lo conoce también como la crisis de la mitad de la vida. Y se piensa que es la crisis de la mitad de la vida porque para la astrología es muy importante el ciclo entero de Urano. Urano tarda 84 años en dar una vuelta alrededor del Sol y la idea es que coincide mucho ese ciclo con el ciclo vital de un ser humano promedio. Entonces la mitad de esos 84 años justamente es el comienzo de este septenio, 42. Eso es la mitad de la vida y la crisis viene a partir de que Urano en el cielo, a los 42 años de cualquier persona, 42, 43, va a estar en el lugar opuesto a donde estuvo cuando nacimos. Porque está a medio camino. Si tarda 84 años en dar la vuelta completa, a los 42 años va a estar justo en la mitad. O sea, enfrente del Urano natal. En oposición, decimos. Y esa oposición es muy tensa. Y justamente lo que va a hacer es poner en tensión las temáticas uranianas en nuestra vida. Por eso la síntesis para este periodo este es un periodo de revisión y de liberación. Es un momento para revisar todo lo que hicimos en nuestra vida hasta el momento y liberarnos de lo que no es auténtico, ¿sí? Esa es otra gran palabra uraniana, acuariana. Urano rige Acuario. Entonces, este sí es un momento muy crítico en la vida, en donde es muy común que parejas se separen, que quienes hayan ejercido el rol de la maternidad o la paternidad, sea este el momento en el que se replanteen dónde quedó su lugar, su singularidad, su individualidad, luego de ese proceso tan profundo y transformador. Incluso sin haber ejercido la maternidad o la paternidad, esta cuestión de cuál es mi lugar en el mundo es un poco la gran pregunta en este septenio, ¿sí? Y un poco lo que se presenta como con mucha fuerza es el anhelo de libertad. Hay astrólogos y astrólogas que dicen que puede presentarse como una segunda adolescencia, ¿sí? Todo esto depende mucho cómo cada quien lo viva, de cómo se fueron viviendo los septenios anteriores. Si en los 28 o 35 años había una piedra en el zapato, había algo que nos hacía ruido en torno a algo que estábamos sosteniendo, que ya no era para nosotras, y a pesar de ese ruido y de esa molestia seguimos sosteniéndola, en este periodo es muy probable que eso se resquebraje, ¿sí? Y que sea ineludible, o sea, haya que tomar una decisión o que la propia vida tome una decisión por nosotras. Y cuando decimos la vida toma una decisión es el cuerpo hace síntoma, algo en mi entorno sucede que a mí me obliga a hacer esa revisión que no hice antes, ¿sí? ¿Qué pasa con Neptuno en este septenio? Neptuno es un planeta que tarda muchos más años que Urano, ¿sí? 165 aproximadamente en dar la vuelta alrededor del Sol. Y cuando arranca este septenio, Urano está transitó un cuarto de ese camino. ¿Sí? Está, para la astrología, diríamos, en cuadratura con el Neptuno natal. Lo cual implica un vínculo tenso, pero lo que más nos importa acá es que está presente la cualidad neptuniana en este año, que tiene que ver con los ideales, con un nivel de resonancia y de sensibilidad muy grande con el entorno, en donde empieza a sutilizarse y a sensibilizarse el registro personal, ¿sí? Por eso la revisión hacia algo mucho más auténtico, que no tenga tanto que ver con responder con ciertas formas o con ciertas ideas, sino con algo mucho más profundo, ¿sí? Este septenio que tenemos acá.
Bueno, el siguiente es el central dentro de estos 7 que elegí. ¿Sí? Es como el bisagra, podríamos decir, de los 49 a los 56 años. Y en este septenio lo más relevante es el retorno que va a hacer, ¿sí? O sea, la vuelta que va a tener Quirón, que es un asteroide descubierto hace pocas décadas, pero que es muy importante porque es clave para este ciclo de 7 años, ¿sí? Junto con Júpiter. Recordemos que el ciclo de Júpiter dura 12 años, entonces vamos a ver que hay muchos septenios en la vida en los que aparece, ¿sí? ¿Qué pasa con Quirón? Muy brevemente, Quirón representa esa herida o ese dolor con el que nacemos. No hicimos nada, no tenemos un registro de qué la generó o por qué se produjo, pero ya nacemos con una herida en una temática, ¿sí? Por eso es importante ver el signo en el que tenemos a Quirón y la casa también en la que esté. Bueno, Quirón a los 49-50 años vuelve al lugar en el que estuvo cuando nacimos, entonces hay una especie de revivir, ¿sí? O que se vuelvan a presentar temáticas ligadas a dónde está nuestro Quirón natal, a lo que nos duele, ¿sí? O a situaciones dolorosas de nuestra vida. Pero desde un lugar de resignificarlas, ¿sí? O de resignificar esa herida o ese dolor. Por eso acá la síntesis para mí es integrar lo vivido, ¿sí? Integrar nuestra historia, integrar las huellas, los pasos, las decisiones, los aciertos y los errores, entre comillas, ¿no? Pero que pudiéramos haber tenido en todo lo que vivimos hasta el momento, para poder integrarlo, darle un sentido, darle un lugar, ¿sí? Este es un septenio muy particular porque también acá es como si internamente volviéramos a firmar un pacto interno con nosotras, ¿no? Con nosotros, de apuesta, ¿sí? Júpiter es confianza, es apuesta, es fe, es esperanza, es confiar en que hay algo más allá de lo que estoy viendo, de lo que estoy sintiendo y tener esa sensación, ¿no? Por eso el término apuesta me parece que es súper interesante, es apostar más allá del dolor que una vivió o de las experiencias que hemos vivido, ¿sí? El próximo septenio es el de los 56 a los 63 años. Y este es un septenio interesante porque nuevamente Saturno va a dar una vuelta, ¿sí? Vamos a tener el segundo retorno de Saturno en este ciclo. Aproximadamente a los 58 años se va a dar, y es uno de los ciclos más importantes de este septenio, ¿sí? Ahora, también sucede que en torno a los 60 años vamos a tener otro retorno de Júpiter, ¿sí? Entonces, se parece al primer septenio que vimos, pero no es lo mismo, por dos cuestiones. Primero y principal, hay una diferencia etaria y hay una diferencia de experiencia de vida, ¿sí? Y en segundo lugar, porque en este ciclo aparece Júpiter. Y van a dialogar estos dos principios opuestos, ¿sí? Porque Saturno astrológicamente es el principio que restringe, que contrae, que contiene, que limita, mientras que Júpiter es el principio que expande, que amplifica o amplía y que confía, ¿sí? Es el que confía en algo más, mientras que Saturno es el que se ata a la realidad. Estos dos principios, ¿no? Más de contracción-expansión, van a dialogar entre sí en este septenio. Por eso la síntesis o el resumen, es sintetizar hacia lo esencial. Me gustó resumirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque obviamente que vuelven a aparecer las temáticas saturninas, ¿sí? ¿Cuál es nuestro vínculo con los límites? ¿Cuál es nuestro vínculo con el tiempo y con las responsabilidades que asumimos? Eso va a aparecer de nuevo. Ahora, ¿cuánto de todo eso que yo logré, que construí, que maduré, aquello en lo que me siento autoridad en mi propia vida, quiero seguir sosteniéndolo? Considero que sigue siendo esencial para mi vida, ¿sí? ¿Con cuánto de eso me quedo y cuánto de eso ya no es vital, ya no es esencial? Y que ser algo que me aporte estabilidad a mi vida, en realidad me dé peso, ¿sí? me sea una sobrecarga. Y entonces este principio como de sintetizar, de quedarme con lo más importante, que es un poco también el aporte de Júpiter, lo que va a regir en este septenio.
Además, estando Júpiter presente, va a estar la pregunta por el sentido de lo que hago y de lo que viene, ¿sí? De hacia dónde me estoy moviendo. Cuánto voy a liberar el peso que me suponen ciertas cuestiones que puedo venir arrastrando de otros periodos de tiempo, cuánto de ese peso voy a seguir sosteniendo y cuánto no quiero más porque en realidad quiero encarar nuevos proyectos, nuevos desafíos, ¿sí? Y seguir ampliando mi mirada y mi horizonte de experiencias. Así llegamos al anteúltimo septenio de los 7 que estamos estudiando, que es el que va de los 63 a los 70 años. Y en este septenio vuelve a ser protagonista Urano, ¿sí? Urano, regente de Acuario, es prioritario en este septenio, ¿sí? No va a compartir con otro planeta, porque acá está ya muy cerca de completar la vuelta, ¿sí? O cerca. Astrológicamente, o sea, técnicamente decimos que está en cuarto menguante consigo mismo. ¿Sí? Le queda un cuarto de vuelta y 21 años y ya llega al punto de inicio y ahí tendríamos el retorno de Urano a los 84 años. Entonces, este momento es un momento donde Urano se impone y entonces en nuestra vida se nos va a imponer la pregunta por la libertad y la pregunta por lo auténticas que estamos siendo, con lo auténtica que es nuestra vida y con qué decisiones vamos a tomar en torno a nuestra libertad. ¿Qué vamos a hacer con eso que tenemos? ¿Sí? ¿Cuán libres nos sentimos aún con las condiciones materiales, físicas, que sea que nuestra vida esté proponiéndonos en este septenio? ¿Sí? La pregunta es por la libertad. ¿Qué hace falta para sentirme libre? ¿Cuánto más libre puedo sentirme en mi propia vida? ¿Qué decisiones tengo que tomar para alcanzar esa libertad? ¿Sí? Y, por supuesto, que la autenticidad van de la mano. Puede tener un poco de vínculo, ¿sí? Así como el septenio anterior lo vinculamos con el primero, este tiene una reminiscencia con la crisis de la mitad de la vida de los 42 años, ¿sí? No porque se viva lo mismo, insisto, los 42 a los 63 no tienen nada que ver, o tienen poco que ver, pero eso poco que tienen que ver sí está conectado con un llamado muy interno, muy auténtico del yo. Insisto, de la singularidad propia mía, ¿sí? Por eso estas palabras son tan claves para este septenio. Cuéntenme en los comentarios si algo de esto vivieron o están viviendo, o si aún no lo están viviendo, ¿qué piensan hacia el futuro? ¿Sí? Porque también está bueno pensar que este es un poco el camino que todos y todas vamos a vivir en algún punto. Para poder llegar al último septenio de nuestro análisis, que es el que va de los 70 a los 77 años, ¿sí? Y este es un septenio que, tal como el de los 35 a los 42, tiene como protagonistas a Júpiter, porque tenemos un nuevo retorno de Júpiter, y también a los nodos, porque tenemos un nuevo retorno nodal. Y acá a mí me gustó poner esta frase, que es compartir el legado. Hay algo acá, tanto en lo jupiteriano como en los nodos, ¿no? Que tiene mucho que ver con hacia dónde voy, con, insisto, con el término sentido, ¿no? Como lo que le da sentido a lo que hago, a las decisiones que tomo, a mi lugar en el mundo. Y en este momento de la vida, la pregunta que una empieza a hacerse es ¿cómo y con quiénes voy a compartir todo lo que le dio sentido a mi vida en su momento y todo lo que hice, experimenté, construí, expandí, revisé, integré, sinteticé y liberé desde un lugar auténtico, para ahora poder compartirlo? ¿Sí? Empieza un poco esto de una palabra autorizada. Júpiter, este retorno de Júpiter acá toma un lugar muy de despliegue del propio maestro o la propia maestra interna, ¿no? Como nos transformamos nosotras ya en esta edad guías para otros y otras, ¿sí? En términos de docencia, en términos de si hubiéramos tenido hijos, nietos o hijas y nietas, ahí en la familia también. Y justamente por la edad, más allá de si construimos o no ese tipo de familia, por ahí es otro esquema, pero sí somos personas con palabras
autorizadas, ¿no? Como con una autoridad muy introyectada, muy trabajada por toda la experiencia y, bueno, con la pregunta por cómo compartir eso, ¿sí? Cómo transformar todo lo que uno o una vivió en algo significativo, porque ahora puedan ser semillas para que inspiren a otros, para que nutran a otras personas, si en definitiva sea un legado. Acá hay algo de legado puesto. En definitiva, como podemos ver, los septenios están encadenados entre sí, están conectados, se vinculan, ¿sí? Uno con otro en un sentido. La vida, la propia experiencia vital tiene un sentido y puede haber momentos más fáciles o más accesibles para algunas personas como otros que cuesten mucho más. A mí el primer septenio fue el que me permitió acercarme a la astrología o que la astrología se presente en mi vida justamente en un momento de mucha crisis saturnina en pleno retorno, y la astrología fue la que me permitió entender lo que estaba sucediendo a mi alrededor, no en términos anestesiantes, sino para entender lo que pasaba y con eso hacer algo. Y por eso hoy también es la llave que para mí tiene un sentido, y para mí el sentido que tiene la astrología también es el poder compartirla, divulgarla y enseñarla. Por eso estamos acá. Y por eso espero que esta clase haya sido útil y la hayan disfrutado, por sobre todo, mucho. Espero sus comentarios, voy a leer todos los comentarios, si hay consultas también ahí, ir compartiendo, respondiendo. Bueno, y eso, espero que la hayan disfrutado mucho como yo.